Bueno, bienvenidos a esta exploración. Hoy ponemos la lupa sobre un activo que no deja indiferente a nadie, Bitcoin. Mm, Estamos en septiembre de 2025 y la criptomoneda cotiza, bueno, por encima de los $108,000 una cifra ya considerable, sí. y una capitalización de mercado que supera los $2 billones. Son cifras impresionantes. Definitivamente. Pero como siempre pasa con Bitcoin, la volatilidad está ahí, ¿no? Y sumada a la incertidumbre geopolítica, los ciclos del mercado que ya conocemos. Ujú. Así que la pregunta que resuena es inevitable. ¿Es este un momento sensato para plantearse comprar Bitcoin? Es la pregunta del millón, sí, señor. O bueno, de los 2 billones, como decías. Y para intentar responderla con algo más que pura intuición, hoy nos apoyamos en un material muy específico. Ajá, Es un informe de este mismo año, 2025, que se titula algo así como ¿Cuándo es el momento adecuado para comprar Bitcoin? Guía basada en evidencia para inversores informados. una guía basada en evidencia. Eso suena interesante. Sí, lo interesante es que busca, o al menos dice buscar, basarse en datos, en análisis académicos y en la propia evidencia que deja el mercado. Exacto. Y esa es justo nuestra misión aquí, desmenuzar ese informe. Queremos sacar los factores clave que presenta, ver qué estrategias respalda con datos y, muy importante también, los riesgos que identifica. ¿De acuerdo? No se trata de dar una recomendación, para nada, sino de entender la lógica detrás de este análisis en particular, Claro. para que quien nos escucha pueda formarse, digamos, una perspectiva más informada sobre qué momentos podrían ser, según este estudio claro, más racionales para adquirir Bitcoin. Perfecto. Pues, para empezar, creo que es crucial tener una foto del momento actual que pinta el informe, ¿no? Sin ese contexto, Sí. cualquier análisis posterior queda un poco en el aire. Estamos hablando de septiembre de 2025. Pongamos esa cifra sobre la mesa entonces. El informe nos dice, como comentaba, precio rondando los $108,000. Ujú. No hace mucho, en mayo de este año, alcanzó su máximo histórico casi $112,000. Sí, estuvo cerca. Y si miramos los últimos 3 meses, el rendimiento ha sido, bueno, bastante notable. Un plus 40,57%. Suena bien, ¿eh? Suena muy bien. Son números que llaman la atención, claro. Pero, ojo, el informe introduce un matiz importante ahí mismo. A ver. Dice que el volumen diario de operaciones está un 15% por debajo de su promedio mensual. Ah, mira. ¿Y eso qué implica? Pues es relevante porque el volumen, suele interpretarse como la gasolina detrás de un movimiento de precios, ¿no? Claro. A ver, Entiendo. Como si el coche estuviera andando, pero quizás con el depósito no tan lleno. algo así, exacto. Y el otro elemento clave del contexto es el ciclo del mercado. Según el informe, estamos en la fase expansiva después del último halving. El de abril de 2024, ¿verdad? Correcto, el que ocurrió en abril de 2024. Recordemos rápido que el halving es ese evento programado en Bitcoin que reduce a la mitad la recompensa a los mineros Sí. y, por tanto, la cantidad de nuevos Bitcoins que entran en circulación, menos oferta nueva. Y históricamente, estos eventos han venido antes de fases alcistas importantes, aunque no de forma inmediata. Exacto, ese es el patrón histórico que se observa. Muy bien. Pues con esa foto general, el informe se mete ya de lleno en el análisis técnico. Aquí es donde se intenta leer las señales de los gráficos de precios y volumen. Ujú. ¿Cuál es la conclusión general que sacan los técnicos, según este documento? ¿Está Bitcoin caliente, frío? ¿Cómo lo ven? Pues mira, sintetizando lo que dice el informe en lo técnico, a pesar de la subida reciente, los indicadores no sugieren que Bitcoin esté en una zona de sobrecalentamiento o euforia desmedida en este momento. Ajá. De hecho, algunas señales apuntan más bien a una necesidad de consolidación o a que el impulso necesita más confirmación. Si quieres, vemos los indicadores clave que menciona. Dale. Perfecto. Desglosemos eso. El primero que nombra es el RSI de 14 días. Está en torno a 38. ¿Cómo traducimos eso? A ver, pensemos en el RSI como un velocímetro del precio. Mide qué tan rápido y fuerte ha subido o bajado el precio últimamente. Vale. Generalmente, por debajo de 30 se considera sobreventa, como que cayó muy rápido y podría rebotar. Por encima de 70 es sobrecompra. Subió mucho y podría necesitar una pausa.
¿Y 38? Con 38 estamos en una zona bastante neutral, ¿eh? E incluso tirando a fría. Neutral tirando a frío, me gusta. El informe lo interpreta como que no hay un exceso de optimismo reflejado directamente en el precio ahora mismo. Entendido. Luego están las medias móviles simples, las SMA. La de 50 días en $106,412 y la de 200 días en $102,000. El precio actual está por encima de ambas. ¿Eso qué nos dice? Que el precio esté por encima de la media de 50 días sugiere que la tendencia a corto plazo, bueno, no sigue siendo alcista. Ujú. Y que esté por encima de la de 200 días es quizás más relevante. Esa media de 200 días representa la tendencia a largo plazo. Es un nivel muy, muy vigilado. Sí, siempre se habla de ella. El informe la señala como un soporte importante, una especie de red de seguridad psicológica y técnica. Si el precio cayera, esos $102,100 serían una zona clave a observar. Y volvemos al detalle del volumen bajo que mencionaste antes. El informe lo recalca en la parte técnica también, ¿verdad? Exactamente. Lo usa para reforzar esa idea de falta de convicción fuerte. Un volumen bajo, mientras el precio está cerca de máximos o subiendo, puede ser una señal de advertencia para los analistas técnicos. Ya. Sugiere que el movimiento actual podría ser vulnerable si no entra más capital o más interés comprador para sostenerlo. Entonces, si juntamos estas piezas técnicas, RSI neutral frío, precios sobre medias móviles, pero con volumen bajo, ¿cuál es la conclusión práctica que extrae el informe? Pues la síntesis técnica del informe es que no hay señales alarmantes de sobrecompra inmediata y por lo tanto sugiere que una posible corrección o un movimiento lateral hacia la zona de los $105,000 a $107,000 Ajá. podría interpretarse, desde esta perspectiva puramente técnica, claro, como una zona potencialmente interesante para acumular posiciones, siempre asumiendo que la tendencia de fondo se mantenga, obviamente. Muy claro. Pero bueno, sabemos que Bitcoin no vive solo de gráficos. El informe también analiza los factores fundamentales y el entorno macroeconómico. Fundamental, nunca mejor dicho. Aquí entra en juego la oferta, la demanda real y bueno, ¿qué pasa en el mundo, no? Correcto. Por el lado de la oferta, el protagonista sigue siendo el halving de abril de 2024. Sí. Esa reducción de 900 a 450 bitcoins nuevos creados cada día es un cambio estructural en la oferta que entra al mercado. Es menos oferta nueva disponible, punto. Y el informe insiste en un patrón histórico ligado a esto, que parece bastante consistente hasta ahora, ¿no? Así es. Analizando los ciclos posteriores a los halvings anteriores, 2012, 2016, 2020, el informe observa que los picos máximos del mercado tendieron a producirse entre 12 y 18 meses después del evento. 12 a 18 meses. Si ese patrón histórico se repitiera, y eso, ojo, es un gran sí, estaríamos justo ahora, en septiembre de 2025, dentro de esa ventana temporal teórica donde el ciclo podría alcanzar su clímax. Fascinante cómo un evento programado parece tener ecos tan duraderos en el precio, al menos históricamente. ¿Y qué hay de la demanda? ¿Quién está comprando según el informe? Bueno, un factor clave que destaca el análisis es la demanda institucional. Menciono específicamente la actividad de los ETFs de Bitcoin. Ah, los famosos ETFs. Sí, tanto en Estados Unidos como en Europa. El dato que aporta es que estos fondos han acumulado más de 120,000 bitcoins solo durante 2025. 120,000, eso es bastante. Es una cifra considerable, sí. Surgieron un apetito continuo por parte de inversores más grandes, que buscan exposición a Bitcoin a través de vehículos regulados. Ahora, el panorama macroeconómico. Eso siempre añade una capa de complejidad y a menudo es contradictorio. ¿Cómo lo aborda el informe? Detecta una tensión evidente, la verdad. Por un lado, reconoce el riesgo de una posible recesión económica en Estados Unidos en 2026. Algo que históricamente ha golpeado a los activos considerados de mayor riesgo, como podría ser Bitcoin, pero por otro lado, señala que en el momento del análisis, septiembre de 2025, Ajá.
Un dólar fuerte y una inflación moderada seguían, digamos, dando alas a la narrativa de Bitcoin como reserva de valor o oro digital. O sea, un tira y afloja. La incertidumbre podría frenarlo, pero a la vez empujar a otros hacia él. Exacto. Esa misma incertidumbre podría hacer que algunos inversores lo vean como refugio, un equilibrio delicado. Entendido ese punto. Bien, tenemos el contexto técnico, el fundamental y el macro según este informe. Ahora, ¿qué propone en términos de estrategias prácticas de entrada? Porque intentar adivinar el momento exacto, pues parece una misión imposible, ¿no? Justamente, el informe argumenta eso mismo. No existe el momento perfecto, pero sí hay enfoques con respaldo empírico que pueden ayudar a gestionar la entrada en un activo tan volátil. Vale. El primero que detalla es el conocido Dollar Cost Averaging, o DCA. Expliquémoslo rápido para quien no lo conozca. Se trata de invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, ¿no? Por ejemplo, 100 euros cada semana o 500 cada mes. Eso es. Sin preocuparse de si el precio de Bitcoin está alto o bajo en ese momento. Simplemente compras, de forma sistemática. Exacto. La idea es promediar el precio de compra a lo largo del tiempo. Y el informe no solo lo explica, sino que cita evidencia para respaldarlo. Menciona estudios de Coinbase y de la Universidad de California en Berkeley. Ah, mira, con respaldo académico. Sí, según el documento, estos estudios sugieren que el DCA tiende a reducir el riesgo de comprar todo en el peor momento posible, ¿no? Suaviza la volatilidad inherente de Bitcoin. Y presenta un dato de rendimiento que me pareció muy potente sobre esta estrategia. Sí, es bastante llamativo. El análisis afirma que, mirando hacia atrás, aplicar DCA en Bitcoin durante periodos de 3 años superó en rendimiento a intentar acertar el punto más bajo para comprar, lo que llaman timing the market, en cerca del 70% de los casos estudiados. Un 70%. Un 70%. Esto sugiere que, para muchos, la disciplina y la constancia pueden ser más rentables que intentar, predecir los movimientos del mercado. Ese 70% es un argumento fuerte. Sí, señor. A favor de la simplicidad y la constancia. Otra estrategia que menciona el informe juega más con la psicología del mercado. Comprar en momentos de miedo extremo. General en el mercado de criptomonedas. Combina varios factores: volatilidad, volumen, encuestas, redes sociales. Entiendo. Valores muy bajos indican miedo o pánico, y valores muy altos, euforia o codicia. ¿Y la estrategia sería ir a contracorriente? Comprar cuando la mayoría está asustado. El famoso compra al son del cañón, ¿no? Esa es la filosofía, sí. Y el informe da un ejemplo muy reciente. Justo el mes pasado, en agosto de 2025, el índice marcó 28. Bajo. Una lectura considerada de miedo extremo. Y coincidió con un mínimo local del precio de Bitcoin alrededor de los $92,000. Ya. Según el informe, quienes compraron en ese punto de pesimismo habrían visto una revalorización superior al 17% en apenas unas semanas para principios de septiembre. Interesante. Advierte, eso sí, que aunque históricamente estos puntos han sido buenas oportunidades, pues no son una garantía infalible, claro. Lógico. Interesante ver cómo se aplica en la práctica. Y la tercera estrategia nos devuelve a los ciclos que comentábamos antes, los ligados al halving. Exacto. Se trata de intentar aprovechar ese patrón histórico. Si, como decíamos, los picos del mercado han tendido a ocurrir entre 12 y 18 meses después de cada halving, y el último fue en abril de 2024, la ventana que va de abril a septiembre de 2025 sería, teóricamente y según este patrón, la fase donde el ciclo podría estar buscando su punto más alto. Basándose puramente en ese patrón histórico, el informe se aventura a proyectar niveles de precio, aunque imagino que con muchas reservas. Lo hace, sí, pero siempre lo enmarca como una proyección basada en ciclos pasados, no como una predicción segura, ¿eh? Claro. Extrapolando esos patrones, el informe sugiere un pico potencial para este ciclo que podría situarse en algún punto entre los $150,000 y los $200,000. ¡Wow! ¿150,000 a 200,000? Es una cifra que genera titulares, claro, pero el propio análisis insiste en que el contexto actual, macro, regulatorio, podría alterar estos patrones históricos. Hay que tomarlo con pinzas. Lógico que haya cautela, y eso nos lleva directamente a una parte crucial de cualquier análisis de inversión:
los riesgos y los escenarios alternativos. Fundamental. ¿Qué podría hacer descarrilar estas proyecciones o estrategias? El informe dedica una sección importante a esto. Delinea varios escenarios clave, les asigna una probabilidad estimada, según su análisis, claro, y un impacto potencial en el precio. A ver. Y ojo, también una estrategia sugerida para cada caso. Cubre riesgos geopolíticos, económicos y regulatorios. Veamos qué contempla. El primero, geopolítico. Sí, menciona una posible intensificación del conflicto en Oriente Medio. Le da una probabilidad media, pero un impacto potencial alto. Estima una caída del 30%. Uf, 30%. ¿Y la estrategia sugerida? Prudencia. Esperar a ver si el precio encuentra un suelo firme, quizás alrededor de los $90,000, antes de plantearse compras. Luego está el fantasma de la recesión global en 2026. A este escenario le asigna una probabilidad alta. El impacto esperado sería una caída temporal del precio, no necesariamente un colapso. Y ahí la recomendación es... Mantener la estrategia a largo plazo, como el DCA. Evitar ventas impulsadas por el pánico y recordar la perspectiva de ciclo. Básicamente, aguantar el chaparrón si se cree en el proyecto a largo plazo. También hay un cisne en negro positivo, ¿no? Aunque poco probable según el informe. Sí. La aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en China. Probabilidad baja, dice el informe, pero impacto potencial muy alto. Estima una subida del 50%. 50%. ¿Y qué hacer si pasa eso? La estrategia sugerida sería realizar una entrada parcial de forma rápida si eso ocurriera, para no quedarse completamente fuera del posible rally que se generaría. Y, por supuesto, el riesgo regulatorio, siempre presente en cripto. Un clásico, sí. Se refiere a una posible regulación inesperadamente restrictiva en mercados clave como la Unión Europea o Estados Unidos. Probabilidad de impacto. Probabilidad media y un impacto de caída del 20%. La recomendación aquí es doble. Revisar qué porcentaje de la cartera total representa Bitcoin. Para no estar sobreexpuestos. Exacto. Y sobre todo evitar el apalancamiento. Lo repite varias veces. El apalancamiento en un escenario así multiplicaría dramáticamente las pérdidas. Queda claro el abanico de riesgos que considera el informe. Llegamos entonces a las conclusiones generales. Después de todo este análisis técnico, fundamental, de estrategias, de riesgos, ¿cuál es el mensaje central que nos deja este estudio de 2025? Pues mira, el mensaje principal que subraya el informe es que no hay una bola de cristal. No existe el momento perfecto para comprar Bitcoin. Perseguir eso es una ilusión. Sin embargo, sí sostiene que, analizando los datos y los patrones, hay momentos que parecen, digamos, probabilísticamente, más favorables o más racionales que otros para construir una posición. Y según este análisis particular, ¿qué hace que el periodo actual, septiembre-octubre de 2025, se vea como una ventana de acumulación razonable? El informe lo argumenta por la confluencia de varios factores que hemos ido viendo, ¿no? Por un lado, indicadores técnicos que no muestran euforia, el RSI bajo, más cerca de sobreventa. Sí. El precio se mantiene por encima de niveles de soporte clave a medio y largo plazo, como las medias móviles. Ajá. Teóricamente, estamos en la fase expansiva del ciclo post-halving. Y el sentimiento del mercado, medido por el índice de miedo y codicia, aún no está en niveles de codicia extrema. Es como una suma de factores. Exacto. Una suma de factores que para este análisis configura un escenario de acumulación más sensato que otros momentos potenciales del ciclo. ¿Y qué estrategia considera la más robusta para navegar esta ventana? La conclusión del informe apunta a una combinación. Usar el Dollar Cost Averaging, el DCA, como base. La constancia. Eso, para invertir de forma disciplinada y constante. Y complementarlo con compras adicionales, el famoso buy the dip, si se producen caídas significativas del precio. Habla de caídas superiores al 20%, por ejemplo. Para promediar a la baja. Exacto. Así se promedia el coste de entrada y se pueden aprovechar oportunidades puntuales que ofrezca la volatilidad. ¿Mantiene la proyección de precios para finales de año, a pesar de las advertencias y los riesgos? Sí, la reitera. Mantiene un objetivo de precio estimado para el último trimestre de 2025 entre $150,000 y $180,000, basado en esos patrones cíclicos. Pero con un pero importante, imagino.
con un pero muy importante que recalca así. Advierte que para que esos niveles sean alcanzables de forma sostenible, se necesita una confirmación clara por parte del volumen de negociación. Volvemos al volumen. Siempre el volumen. Sin un aumento del volumen que acompañe la subida, el riesgo de una corrección fuerte es considerablemente mayor. Es como subir una cuesta sin gasolina. Eventualmente, Te quedas. entendido. Y una recomendación final sobre gestión de riesgo que me parece crucial, absolutamente fundamental, y el informe es muy claro en esto. Aconseja no invertir en Bitcoin más de un 5% a 10% del total del portafolio de inversión. Solo 5–10%. Precisamente por su alta volatilidad. Y repite hasta la saciedad, evitar a toda costa el uso de alto apalancamiento. En un activo que puede moverse un 10% o más en un solo día, el apalancamiento es una receta para pérdidas potencialmente catastróficas. Mensaje recibido. Prudencia y gestión del riesgo ante todo. Para quien quiera seguir de cerca cómo evoluciona la situación, ¿qué puntos clave sugiere el informe que deberíamos, echar un ojo en las próximas semanas o meses? El informe señala algunos elementos clave a vigilar, ¿sí? Primero, el índice de miedo y codicia. Seguirlo semanalmente puede dar una idea del pulso del sentimiento general. Segundo, monitorizar los flujos de capital en los ETFs de Bitcoin y también los movimientos de las grandes billeteras, las llamadas ballenas, ¿no? Las que tienen más de 1000 BTC. Que pueden anticipar movimientos. A veces sí, sus movimientos pueden dar pistas. Y tercero, estar muy atentos a la acción del precio en sí. El informe establece una alerta específica. Si el precio cerrara por debajo de los $100,000 durante 3 días consecutivos. 3 días seguidos bajo 100K. Exacto. Podría ser una señal temprana de un cambio de tendencia a corto plazo, según el análisis. Menciona algo sobre diversificar dentro del propio espacio cripto, para no tener todo en Bitcoin. Sí, lo menciona como una estrategia adicional para gestionar la volatilidad. Sugiere que, dentro de la asignación destinada a activos digitales, considerar la diversificación hacia otros como Ethereum. O incluso mantener una parte en stablecoins, esas criptomonedas estables vinculadas a monedas fiduciarias, puede ayudar a reducir el riesgo global del portafolio cripto. Muy bien, creo que hemos exprimido bastante bien este informe de 2025. Hemos visto el contexto que presenta, los indicadores que analiza, las estrategias que propone con sus pros y contras. Y los riesgos. Y los riesgos, que no debemos olvidar. Ha sido una inmersión en una perspectiva específica, ¿no? Basada en datos y patrones que intenta arrojar algo de luz objetiva sobre una decisión que para muchos sigue siendo compleja. Y muy personal al final. Y como siempre, nos gusta cerrar con una pregunta que quede ahí flotando. Algo para reflexionar a partir de lo que hemos discutido. Aquí va una. A ver. Teniendo en cuenta la creciente adopción institucional que destaca el informe y la aparente consistencia histórica de los ciclos post-halving, estamos viendo cómo Bitcoin madura y se vuelve un mercado, digamos, más predecible, donde el pasado es una guía fiable. O por el contrario, la enorme complejidad del panorama macroeconómico y regulatorio actual introduce un nivel de incertidumbre radicalmente nuevo, que hace que cualquier proyección basada solo en ciclos anteriores sea quizás demasiado optimista o simplista. Buena pregunta. Ahí queda la reflexión.